Quería empezar con la noticia porque esto es relevante con un evento que sucedió la semana pasada. La semana pasada tuvimos el eclipse, el 26, que apuntaba a persecución para el pueblo judío y también apuntaba a algún cambio en las finanzas. Lo primero que vimos impresionantemente fue que es justo el siguiente día, el día 27, se reunió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacer un grupo y hacer una comisión que investigara a Israel por los crímenes de guerra cometidos en los 11 días que estuvieron con conflicto. No mencionaron absolutamente nada acerca de Hamas. Y lógicamente esto es una vez más el antisemitismo que se está moviendo ya a niveles de política, especialmente en la ONU, ya lo hemos sabido. Lo que es impresionante es que hubieron 24 estados que estuvieron a favor de esta investigación, 9 en contra y 14 se abstuvieron. Esos 14 de abstenerse es a favor definitivamente, pero hubieron 5 países latinos. Eso es lo que nos tiene que impresionar a nosotros, porque Latinoamérica usualmente siempre está a favor de Israel. Entonces estamos empezando a ver que 5 países latinos, Cuba y Venezuela, pues era de esperarse, pero también estuvo Argentina, Bolivia y México en esa votación. China y Rusia también, ¿verdad? Acusando a Israel de crímenes de guerra, China y Rusia. Entonces, eso justo fue al día siguiente del eclipse. Entonces, Dios está hablando fuertemente y por eso es tan lindo estar apercibidos de todo lo que Él nos está diciendo. Y por eso vamos a hablar hoy acerca de los sellos. No vamos a entrar directo a lo que son los sellos, sino que yo quería traer un estudio acerca de qué son los sellos, qué es lo que dice la Biblia acerca de los sellos, por qué los sellos. ¿Por qué el último tiempo arranca con una apertura de 7 sellos? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Cuando vemos que la Biblia entonces arrancan la apertura de 7 sellos en Apocalipsis 6, vemos que hay un cambio de era y casi se podría decir que la iglesia, el tiempo de la iglesia, la era de la iglesia empieza a terminar y empieza a establecerse el reino de los cielos cuando inicia la apertura de los sellos. Aparte, vemos que se le fue dado a Juan, un hombre que sufrió al lado de Jesús, el único que estaba al lado de la cruz. Entonces quiere decir que Juan era un hombre que estaba ya encerrado en la isla de Patmos, un hombre de bastante valor, no era un hombre que se daba al emocionalismo. Entonces la reacción de Pablo cuando él ve la apertura de los sellos es bastante interesante y por eso quería que lo analizáramos. Los sellos de por sí, cuando nosotros hablamos de sellos, hablamos de, se nos puede venir a la mente sellos de exclusividad, sellos de pureza, de originalidad. También podemos tener sellos de aprobación, sellos de confidencialidad, sellos de autoridad o algo que es genuino. Entonces, si lo analizamos a la luz de la palabra, eso es a lo que nos apunta. Entonces, sin más, lo que vamos a hacer es que voy a empezar ya los slides y luego vamos a abrir para que podamos tener un tiempo para preguntas. Entonces vamos a empezar y los sellos lo llamábamos un pacto, un edicto, una promesa. Así decidí hablar acerca de los sellos porque no solamente se trata del último tiempo, sino se trata de un mensaje que el Señor nos está dando a todos a través de esta apertura de sellos. Entonces vemos que en el capítulo 5 se aparece el ángel del Señor, le dice a Juan, ven arriba, y Juan empieza a ver toda esta visión de los últimos tiempos de lo que nosotros vamos a ser protagonistas. Imagínense, nosotros vamos a estar en ese tiempo. Después de que se le habla a todas las iglesias, Juan tiene esta visión y dice que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y miren la reacción de Juan. Dice, yo lloraba mucho.
Un Juan que aguantó la crucifixión, un Juan que aguantó estar en la isla de Patmos. Esto no es normal en la vida de Juan. Y él dice, yo lloraba mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quiere decir que esta reacción de Juan nos deja ver que en el ámbito en el que él se estaba moviendo había algo que él percibía como necesario y que al ver que nadie podía abrir ese rollo, él tuvo esta reacción. Él sabía que en ese momento había una importancia de que se abriera el rollo. ¿Por qué él creía que había esta necesidad de que se abriera el rollo si cuando nosotros empezamos a ver las cosas que empiezan a suceder con el rollo, se nos para el pelo? ¿Por qué Juan tiene esta reacción? Entonces, si entendemos realmente lo que significan los sellos a la luz de la palabra, vamos a entender por qué de su reacción. De primero tenemos que ver que el sello de pureza, por ahí está Silvita si la pueden dejar entrar, el sello de pureza y de perfección es una de las cosas que el Señor nos habla. Y cuando nos habla de la creación y de la caída de Satanás, imagínense, de la caída de Satanás, Él dice, tú eras el sello de la perfección. O sea, Satanás fue la cosa más bella que había en el cielo, dice, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, claro, ahí estuvo, pero ya cuando caía, ¿verdad? Ya había caído. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, y vemos todo de lo que él estaba adornado. Y dice, los primores de tus tamboriles y tus flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Él era el ángel que dirigía la adoración. Sabemos entonces que su caída fue porque se enalteció y quiso ser como Dios, pero era el sello de la perfección. También cuando vemos un sello es para sellar un edicto. Vemos que en la tumba de nuestro Señor Jesucristo, el sepulcro fue sellado y la piedra, fueron selladas la piedra con un sello poniendo guardia. ¿Para qué? Para que nadie lo pudiera abrir, porque media vez algo estaba sellado, nadie tenía la autoridad para abrirlo. Lo mismo sucedió cuando pusieron a Daniel en la fosa de los leones. Mire lo que dice, trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Y aquí vemos una cosa, es que hay no solo un anillo, sino que de príncipes que son testigos. Príncipes que son testigos, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Una vez estaba dado el edicto no se podía cambiar y los príncipes que sellaron junto con él eran los que servían de testigos. Cuando vemos también un sello de exclusividad sobre la persona el traje del sumo sacerdote, dice que las piedras serán 12, lo que cubría su pectoral, como los nombres de los hijos de Israel, grabadas como los sellos. Quiere decir que era algo como exclusivo, eran piedras de jaspe que, por cierto, ya estas vestiduras están confeccionadas en Israel con las personas que están promoviendo la construcción del tercer templo. Dice que cada una va a llevar su nombre conforme a las tribus de Israel. Entonces hay un sello especial de exclusividad de Dios con el pueblo de Israel. Y luego tenemos esta parte cuando es un edicto, cuando es un documento legal. Esto es interesante porque es cuando era un edicto y solamente era un edicto del rey, usualmente llevaba solo el sello del anillo del rey. Vemos entonces que cuando hay varios era porque había alguien que había sido testigo y eso usualmente se usaba cuando había un título de propiedad. Cuando una persona entonces vendía una propiedad, vendía la propiedad, lo escribían por dentro y por fuera, se hacía una copia, se le entregaba una copia a alguno de los testigos y los testigos sellaban el edicto, sellaban el rollo y no se podía volver a abrir a menos que fuera por el dueño del rollo.
Ya más o menos entonces vamos entendiendo a dónde nos llevan los sellos de Apocalipsis. En otras palabras, esto era un título de compraventa, de compraventa. Por eso se usaban varios sellos y entonces solo el dueño podía hacerse cargo de eso. Cuando vemos entonces el edicto acerca de la destrucción de los judíos en el tiempo de la reina Esther, se recuerda, esto ya lo hemos visto, el rey le da a Amán, a su segundo, le da el anillo. Entonces Amán dice, cuando yo use este anillo, no hay vuelta de hoja. Y él entonces escribe un edicto en donde todos los judíos debían de ser muertos a espada. Y ya sabemos cómo terminó la historia. La reina Esther entonces va, intercede con el rey y el rey dice, una vez que está sellado con mi anillo no se puede cambiar. Ese es el asunto. Cuando está sellado algo, un edicto, no se puede cambiar. Y lo que él hizo fue escribir un edicto donde le daba permiso a los judíos de defenderse. Entonces vemos aquí el asunto de los edictos. Vemos también entonces el título de propiedad. El título de propiedad. Pero cuando nosotros vemos esto y cuando vemos que no había nadie que pudiera abrirlo, era precisamente porque lo que se le entrega a Jesús es un título de propiedad. Es un título de propiedad que vamos a ver más adelante sobre de qué nos está apuntando, pero dice que habían 7 sellos. 7 sellos. Yo digo, bueno, en esta transacción hubieron testigos. Hubieron testigos. Si Jesús era el que había vencido, quiere decir de que él hizo algo para obtener ese rollo. Ese rollo le pertenecía a él y hubieron testigos. No sabemos quiénes pudieron haber sido los testigos, la Biblia no lo dice, pero en el libro de Isaías dice de que hay 7 espíritus, los 7 espíritus de Jehová, que es el espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y temor de Jehová, y eran los espíritus que reposaban sobre Jesús. No puedo decir que sea esto, pero esto me llama un poquito la atención de que hubieron testigos de este acuerdo cuando se escribió este rollo. Cuando nosotros vemos entonces la historia del profeta Jeremías, él sí era llorón, le dicen el profeta llorón, no era como Juan, él sí era un profeta llorón porque él constantemente clamaba por Israel, intercedía por Israel, específicamente el reino de Judá, y él lloraba delante de Dios porque él empezó a recibir toda la revelación de lo que vendría, no solo para el tiempo de él, en el tiempo de la invasión total de Babilonia, sino también de los últimos tiempos. Entonces, para él era demasiado. Cuando entonces él estaba en la cárcel, imagínese, ¿verdad? Que lo metan a uno en la cárcel por hablar la verdad. Bueno, ahora no nos lo tenemos que imaginar, a veces eso pues se está dando. Dice que vino el hijo del tío de Jeremías a venderle una propiedad al patio de la cárcel. Y Dios le dice, cómprala, cómprala. Mire lo que dice ahí. Él me dijo, cómprame ahora la heredad que está en Ananot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia. ¿Cuál era ese derecho de herencia? Que cuando una persona estaba en algún problema financiero y quería vender una herencia, el primero que tenía opción de compra era el descendiente más cercano. Entonces él se lo va a ofrecer a él porque le dijo, tienes derecho de herencia. A ti corresponde el rescate. Lo que él daba era un pago y un rescate por esa tierra para que esa tierra no se perdiera. Pero esa tierra en un año de jubileo podía regresar a su tierra o a su dueño original. Entonces él reconoció que Dios le dijo, compra la tierra. Imagínense cómo iba a comprar tierra en un tiempo donde ya él estaba en una ciudad que estaba destruida, ya Jerusalén estaba destruida, estaba por avecinarse ya la última deportación de los babilonios, estaban ya sitiados. No era tiempo para comprar tierra, no era un tiempo para comprar un apartamento. Es más, era un tiempo para salir corriendo, pero el Señor le dijo, séllala y le dice, mire, redacté la escritura, la sellé, la hice certificar con testigos.
Entonces los testigos fueron los que estuvieron presentes cuando se redactó esa, ese edicto o esa transacción. Y dice que luego tomé la escritura de venta sellada, mire, con el derecho como es de costumbre, y la copia abierta. Y entregué la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, que es uno de los testigos. Y luego dice que delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, él lo hizo porque habían testigos para ver que él había comprado la heredad. Y dice en el 14, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas escrituras, esta escritura de venta sellada y esta escritura abierta y ponlas en una vasija de barro. Mire, mire lo que le dice el Señor. ¿Para qué? Para que se conserven durante mucho tiempo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Esta palabra, por supuesto que se cumplió. Ya nadie creía que eventualmente vendrían de la cautividad de Babilonia y así fue. Ellos volvieron a reedificar Jerusalén, vuelven a reedificar entonces hasta que llega ya el tiempo de la dispersión después de Jesús y ahí sí empieza la diáspora de los judíos en donde ya todo se dispersa. Entonces esta palabra era de esas palabras que tienen un doble propósito en diferente tiempo. Él estaba diciendo, voy a volverlos a traer y se va a volver a reconstruir. Esta tierra no va a perder su valor. Yo los voy a traer de vuelta del cautiverio babilónico. Pero él dijo una cosa, que esto también iba a ser para un tiempo en los últimos tiempos. Recordemos que Jeremías es uno de los profetas a quien también el Señor le habló de los últimos tiempos. Entonces, es como quien dice, es 2 por 1, es una palabra 2 por 1, porque esta palabra se volvió a cumplir. ¿En cuándo? En el 48, cuando vuelve a renacer Israel y vuelven a regresar otra vez a su tierra. A Daniel, o sea, a Jeremías le da una escritura y la sella y le dice no la abras hasta el tiempo en que yo los regrese a la tierra. A otro que le da la misma instrucción es a Daniel. Le da toda la visión del último tiempo, le da la misma visión que le da a Juan en el Apocalipsis, le muestra todos los reinos, las cosas que iban por venir y le dice, tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y miren, el tiempo del fin, él le dijo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Él no le dijo que la ciencia iba a ser buena, es simplemente la ciencia, el conocimiento, la medicina iba a aumentar y muchos correrán de aquí para allá. Cuando nosotros vemos a gente corriendo de aquí para allá, no solo es gente viajando, cuando nosotros vemos corriendo de aquí para allá, vemos un afán del último tiempo, de gente afanada, gente buscando soluciones, gente corriendo para ver si se salva, gente corriendo por una medicina, gente corriendo por la ciencia, gente corriendo queriendo saber qué hacer con sus finanzas, qué hacer con su vida. Es un tiempo en el que nosotros podemos decir, estamos en ese tiempo, estamos en ese tiempo. Y entonces dice, yo Daniel miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Él estaba anonadado. Y luego le dice, y cuando se acabe, mire lo que dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Él hubiera creído que esto era cuando ellos salieran de Babilonia. Recuérdese que Daniel se lo llevaron cautivo en el primer, digamos, en el primer combo babilónico y luego Jeremías se quedó, pero en Judá con todos los pobres, los que no eran de sangre real, se quedó por el otro lado. Entonces, cuando dice, cuando se acabe la dispersión del poder santo, del pueblo santo, hubiéramos podido pensar de que era en el tiempo en que iban a regresar de Babilonia, pero esto tiene otro propósito. También nos está hablando de los últimos tiempos, porque ahí mismo lo dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Él no entendía porque no era para él el tiempo de él para entenderlo. Y dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Y él respondió, mire, el que le estaba diciendo la visión, le dice, anda, Daniel, pues estas palabras serán cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y él tuvo que sellar estas palabras y él dijo, lo que le estaba diciendo es, ay, Danielito, no te lo puedo decir, no te lo puedo revelar porque esto no es para ti para conocerlo. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo te acabo de revelar, van a ser palabras que van a ser entendidas cuando empiecen a abrirse sellos. Cuando este sello se abra, la gente va a entender que están en el último tiempo. Por eso es que nosotros ahora, en el último tiempo, hemos estado entendiendo mejor la profecía bíblica, especialmente el Apocalipsis, de lo que le entendíamos hace 10 años, o hace 15, o hace 20, o hace 100. Hay un mover de revelación acerca de las cosas que no le fueron reveladas a Daniel. Daniel solo pudo ver aquello que iba a venir, pero nunca lo entendió. Nunca entendió. Entonces, en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo, le dijo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, este es Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Mire qué curioso, porque entonces él está diciendo, cuando ya se haya regresado, cuando sea el final de la dispersión, vemos que entonces el final de la dispersión todavía está vigente, porque la gente sigue regresando a Israel, y con toda la persecución que hay ahorita, los israelitas, los judíos, están regresando a su tierra ahora en grandes grupos. Eso inició en el año 70, cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y todos los judíos fueron dispersados a todas las naciones. Y entonces dice, cuando regresen, ese va a empezar y va a marcar más o menos el tiempo del fin. Pero cuando ellos ya estén en su tierra, será un tiempo de angustia. Se llama la angustia, lo que se conoce como la angustia de Jacob. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando Israel de verdad se aparte totalmente de los lineamientos del Señor y empiece a sopesar políticamente opciones en las cuales él va a hacer un pacto con el anticristo, y luego el anticristo va a romper ese pacto y va a empezar el tiempo de la angustia de Jacob. Ahora, hay algo muy interesante, porque a Jeremías, a quien él le dijo, sella también la transacción que acabas de hacer, también le habló de la angustia de Jacob. A estos dos profetas el Señor le habló de los tiempos finales, le habló de sellos, y entonces él le dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Esto va a ser ya al final de la tribulación. Es un tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel, pero de ella será librado, y sabemos que va a ser librado porque el Señor mismo va a venir y va a aparecer en los cielos. Ellos se van a dar cuenta que fue Jesús a quien ellos estaban esperando como Mesías, hicieron un pacto con el anticristo, y bueno, de esto está hablando Jeremías, de esto habló Daniel, y ellos reciben este edicto en donde tiene que ser sellado. Y cuando empieza el último tiempo, digamos el último tiempo de los tiempos, el Señor decide revelárselo a Juan, que le reveló lo mismo que a Daniel, y se lo decide revelar abriendo sellos. Entonces esto nos dice algo, que lo que Jeremías recibió y lo que Daniel recibió va a estar en acuerdo, o va a estar de la mano con los sellos que se van a abrir en Apocalipsis. A Daniel le da la revelación de lo que va a suceder políticamente, a Jeremías también, pero a Jeremías le da un traspaso de poder, digamos un escrito en donde quedaba sellada la tierra de Israel. Ahora, hay algo súper interesante, porque Isaías 29, que habla acerca de la hipocresía de Israel, de los que aún no han reconocido a Jesús como su Mesías y siguen esperando, dice, y os será toda visión como las palabras de un libro sellado.
el cual si lo dan al que sabe leer y le dicen, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Usted sabe que una de las formas o una de las, digamos, ¿cómo decirlos? Las personas que tienen la revelación de los últimos tiempos son las personas que no tienen los ojos espirituales vedados, que son los que tienen el discernimiento del Espíritu Santo. Quien no tiene el discernimiento del Espíritu Santo a través de Jesucristo, le es muy difícil entender los últimos tiempos. Por eso es que cuando nosotros nos hablan de los últimos tiempos, entendemos y decimos, pero ¿qué es esta maravilla? Y las otras personas dicen, esos son teorías de conspiración, o esto es demasiado, ustedes sí que, recibimos esa crítica precisamente por eso, porque hay cierto sello, hay cierta venda para las personas que no están en el Espíritu. Y gracias a Dios, bendito Dios, que Él entonces nos da la revelación. Israel tiene todavía una venda. Sabemos que en la política Israel tiene hasta gente musulmana metido, pero hoy precisamente, hoy es que miren, esto es lo que a mí me gusta, cómo el Señor nos lleva de la mano. Porque el día de ayer ya tienen presidente nuevo, se llama Naftali Bennett, creo que es, no, perdón. Isaac Herzog es el nuevo presidente de Israel. Él fue nombrado el día de ayer. El día de hoy, a alguien que escuché hablar acerca de esto, dice que dependiendo de lo que suceda hoy miércoles 2 de mayo, hoy en Israel, precisamente a esta hora, ellos van 8 horas adelante, así que cuando terminemos el estudio vamos a poder saber qué fue lo que sucedió. Probablemente, si se logra hacer gobierno, la forma en que se trabaja el gobierno, digamos, del primer ministro, no es que se vota por la persona, sino que se vota por un conjunto de mayoría en el parlamento israelí. Si el primer ministro no logra tener mayoría, no puede quedar como primer ministro. Entonces resulta que se inició una coalición hace poco en donde se van a unir unos de derecha que fueron y apoyaron mucho al primer ministro Netanyahu con el grupo, uno de los grupos mayoritarios de izquierda, con una visión más globalista, una visión de alejarse de la visión de Dios de Israel. Y si ellos realmente logran hacer gobierno, porque hoy era el último día para que ellos pudieran presentar si lograban hacer gobierno o no. Si ellos logran hacer gobierno, estamos empezando a ver la caída de Israel. ¿Por qué? Porque este Israel globalista no va a pensar dos veces en hacer algún pacto con una nueva administración mundial o cobijarse bajo la mentira de un anticristo que venga a ofrecerles paz. El día de hoy es bastante interesante para Israel. Bastante interesante. Así que Netanyahu, si hoy lo derrocan, Netanyahu llegaría al final de sus 12 años de gobierno y sabemos que el número 12 es el número del gobierno establecido. Si Dios quita al primer ministro Netanyahu, podríamos decir que estamos viendo profecía entrar en un movimiento mucho más rápido. Así que tenemos que estar entonces pendientes de lo que pueda pasar hoy en Israel, precisamente. Pero yo quiero hacerles una pregunta, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Y uno dice, pues lógicamente pues es fácil decir que es de Dios. Y sí, la palabra dice en Éxodo 19, dice, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mía es. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, dice en Levítico, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. Y luego dice en el Salmo 50, dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es mío. Pero hay cierta discrepancia ante eso porque Primera de Juan nos dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿y no el mundo entero es de Dios?
¿Cómo así? Miren lo que dice Efesios 2, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces el mundo es de Dios, pero está bajo una potestad, la potestad del príncipe del aire. ¿Cómo sucedió esto? Dios fue el dueño, le dio la tierra como al hombre, como administrador, y vino el diablo con una mentira y ahora el diablo es el príncipe porque es el usurpador. Lo hizo legal, lo hizo legal, siguiendo todas las de la ley. No se puede comer del fruto. Él entonces usurpó ese lugar a través de cuando Eva le ofrece a Adán entonces comer la manzanita. Entonces, esto es lo que nos lleva a lo más interesante. Cuando el Señor entra a Jerusalén antes de ser crucificado, en la entrada triunfal, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Mire qué interesante, porque esto fue justo antes de su muerte. En este momento, lo que él estaba diciendo, voy a iniciar una transacción de un traspaso de poder. La paga del pecado es muerte, entonces la única paga para redimir al mundo era la sangre. Y el Señor dijo, en este momento voy a empezarle a quitar al enemigo su carta de poder, su carta eh, de derecho. En este momento empieza a escribirse la carta de desalojo del enemigo. ¿Ya lo hemos visto? No, es un proceso. Todo es un proceso. Se inició en ese momento y va a culminar en el tiempo en el que nosotros estamos, en la apertura de los sellos. Entonces, esto es lo bello, esto es lo bello. Porque el único dueño de la tierra es el Señor. Pero el Hijo fue el que pagó el rescate por la tierra. Por eso es que cuando Juan dijo, no se halló nadie que pudiera abrirlo, no era que Dios no era el dueño, sino que Jesús era el que había comprado el derecho de propiedad de la tierra. Y es por eso es que se le da a Jesús el rollo para que Él lo abra. Él es el único que puede redimir la tierra porque Él pagó por ella, así como Jeremías pagó para redimir la tierra de su sobrino. Es el mismo caso. Estaba sellado y estaba con todos los testigos porque de Dios en la tierra, pero fue el Hijo el que pagó el rescate. Aquí es donde nosotros entendemos la magnitud de por qué Juan lloraba. Y él lloraba, porque no había nadie que abriera, porque Juan entendía que en ese rollo estaba el rescate de toda la humanidad. Wow, yo no sé usted, pero a mí se me para el pelo. Cuando entendemos de eso, de que el derecho legal para redimir y desalojar solo lo tiene el Señor. Cuando empiezan los sellos, entonces empieza la orden de desalojo. Y lo vamos a ver ya al final, cuando durante los últimos sellos se desatan los ayes, se desatan las trompetas, se desatan las copas de ira, en donde nosotros ya no vamos a estar. Pero si usted me dice a mí, yo diría que nosotros sí vamos a estar para los primeros sellos, y yo podría opinar, honestamente, que los primeros sellos ya se abrieron. Lo vamos a analizar, con eso vamos a cerrar y luego lo vamos a comentar. ¿Por qué? Porque cuando inicia entonces ese traspaso de poder, el Señor dijo, estas serán señales cuando estas cosas empiecen a suceder. Quiere decir que nosotros seguíamos aquí. No todos los sellos son juicios. En medio de los sellos vienen juicios fuertes y en medio de los sellos también viene nuestro rescate, nuestra redención. También viene entonces el rescate de la iglesia en medio de los sellos. Entonces empiezan a abrir esos sellos y hoy nos vamos a enfocar solamente en los primeros 4, que ya lo hemos hablado, pero yo siento que son más relevantes estudiarlos ahorita. Como le digo, hay gente que difiere y dice que los sellos están por abrirse y mucha gente está de acuerdo con que los sellos, los primeros 2 ya se abrieron.
y que estamos por abrir los segundos, el segundo y el tercero. Entonces yo quiero dejárselo a usted para que usted lo analice. Y vamos a analizar entonces, porque de esos 4 sellos salen 4 jinetes y dice que en el primer sello se abre el sello y dice que entonces vi al Cordero que abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una gran voz de trueno, le dijo, ven. Y miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Número 1 es de que si vemos un caballo blanco sabemos que es un sistema religioso. Es el sistema del anticristo. Sabemos que el anticristo tiene corona, él es príncipe, él tiene autoridad, pero sabemos que para que se establezca todo el sistema del anticristo lleva un tiempo, así como oímos venir los jinetes que se oyen desde lejos, cuando se abren los sellos no se abren y cae un trueno, no es automático, viene cabalgando y empezamos a verlo cada vez más fuerte. Si el 2020 no se abrió un sello, yo no sé qué se abrió ni qué pasó en los cielos. Y creo que usted está de acuerdo conmigo, porque el 2020 fue un cambio totalmente de era. Entonces, algo tuvo que haber pasado. Por eso es que yo me inclino, y esa es mi opinión, a que los sellos, los primeros 2 se abrieron en el 2020 y probablemente en el 2021 se abran los siguientes 2. Dice, porque es un sistema, uno va a ser la consecuencia del otro. Entonces dice que él venía con una corona, así se llama el virus con el que estamos peleando, traía un arco, eso quiere decir que él viene con una puntería y viene venciendo y para vencer. Si usted no cree que vino con esa autoridad, vea cómo estamos todos confinados, todos usando mascarilla, todos teniéndose que vacunar, todos teniendo que eventualmente usar un pasaporte de vacunas. Él viene ya con una autoridad. Ya viene estableciéndose con una autoridad, con una corona, saliendo, venciendo y para vencer. Se abre entonces el segundo sello. Recordemos que este es los sellos que van a emitir la orden de desalojo del Señor para recobrar la tierra. Y dice, oí un segundo ser viviente que decía, ven, salió otro caballo de color rojizo. Hablamos la otra vez de que usualmente el color del socialismo y del comunismo siempre es el rojo. Lo hemos visto, cómo la agenda socialista se ha metido en todos los gobiernos. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. O sea, ¿cuándo ha tenido la gente menos paz? ¿Cuándo ha estado la gente más ansiosa? ¿Cuándo ha estado la gente más temerosa? ¿Cuándo ha estado la gente con toda esta angustia? ¿Cuándo? En este tiempo. Desde que inicia el corona, nosotros estamos con unas ansiedades espantosas, los fármacos van y vienen, recetas van y vienen, las personas que dependemos del Señor, Él es nuestra fortaleza, pero no quiere decir que en algún momento nosotros sentamos que se nos está quitando la paz. Y dice que se le fue dada una espada para hacer que se mataran unos a otros. Esto tiene una implicación bastante grande, porque no sabemos a quién se le dio autoridad para que se mataran unos a otros, no sabemos cuál va a ser el estado psicológico de las personas en donde usted ha visto la violencia que se ha desatado, las turbas que se han desatado, si usted lo ve en Colombia, cómo está ahorita la situación, cómo están todos los países con manifestaciones en donde matar a alguien ya no tiene ahorita ninguna consecuencia ni ningún remordimiento. Y dice que se le dio una espada muy grande. Y cuando viene una espada también significa guerra. Y vemos que un año después de COVID, Israel está en guerra, ya Rusia se quiere meter, Turquía también, Siria también. Y bueno, estamos viendo que el segundo jinete probablemente ya está con nosotros y está agarrando fuerza, el primero y el segundo. Cuando abrió el tercer sello, dice la Biblia, oí al tercer viviente que decía, ven, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite en el vino. Recuerdan que la semana pasada hicimos una comparación del precio del trigo, lo que se ha disparado en los últimos 100 días.
es más del doble. Y creo que estamos empezando a ver un colapso financiero, donde se puede establecer una sola moneda, un solo gobierno. Esto va a venir a raíz de todo lo que está sucediendo. Las guerras producen eso, producen hambruna, producen escasez y también una inflación bastante elevada. Y luego dice que cuando abrió el cuarto sello y oyó la voz del cuarto ser viviente, ¿qué decía? Ven, miré y... quiero hacer una pausa aquí porque el Espíritu le está diciendo a Juan, cada vez que suceden estas cosas, él le dice, ven y mira. Para los que están en el Espíritu, deberíamos de tener el discernimiento de saber lo que está pasando, de por lo menos entender de que el 2020 hubo un cambio espiritual, de que algo sucedió. Y dice que él vio un caballo amarillo o un caballo pálido. El que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el Hades lo seguía y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Quería mencionar algo, o bueno, lo vamos a ver mejor más adelante, pero este es el resumen de los 4 primeros sellos. El primer sello es un jinete blanco, salió venciendo y para vencer con un arco y corona. Probablemente ya se abrió, porque seguimos todavía con el virus, seguimos con los confinamientos, seguimos con los contagios. Dice el segundo sello, el jinete rojo, para quitar la paz y matarse unos a otros. Eso estamos empezando a ver, estamos viendo también un antisemitismo grande. El tercer sello, jinete negro, jinete con la balanza, que apunta a la economía. Y el cuarto sello, el jinete pálido, que va a producir muerte de una cuarta parte de la tierra. Ahora, yo quiero hacer un hincapié, porque si bien uno dice, ¿cómo se puede morir una cuarta parte de la tierra? Se va a morir con espada, con hambre, con pestes, que son enfermedades, y con fieras. Pero en el libro de Daniel, recuerden, el Señor le dijo, la ciencia aumentará. Y creo que nosotros vamos a ver que, bueno, si tiran bombas atómicas por todo el mundo, quizás se pueda matar a una cuarta parte digamos, de toda la Tierra. Pero más bien yo creo que esto apunta a una guerra biológica, a una guerra de armas biológicas. Ya lo estamos viendo, ya eso se está dando. Tenemos que ser muy sabios en dónde nos vamos a parar, investigar bien cuáles son las opciones de medicina, ore, pídale al Señor que le dé la dirección correcta, porque si nosotros vemos de que ya se aceptó por una comisión que estuvo investigando de dónde había salido el virus y salió de China como un arma, había sido diseñado como un arma de guerra. También tenemos que investigar acerca de cuáles son las opciones para nuestra sanidad acerca de ese virus. Se lo dejo a usted porque son decisiones muy, muy personales, pero tenemos que estar en alerta y no ir con todo el movimiento del mundo, sino que nosotros tomar nuestra decisión basada en lo que el Señor nos diga. Y de acuerdo a lo que el Señor le mande, usted hágalo. Pero hay algo lindo, ya con esto vamos a cerrar. Lucas 21:26. El Señor nos dijo acerca de estos tiempos. Nos habló acerca de este tiempo y él dijo, los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Estamos en ese tiempo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto ya va a ser ya después de toda la tribulación que va a pasar Israel. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, él dice, cuando comiencen a suceder, ustedes no van a quedarse hasta el final. Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. El traspaso de poder de que nosotros hemos sido sellados con la sangre del Señor, nuestra redención va a estar cerca, porque dice Efesios 1:13, dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Mire qué lindo.
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es como el primer pago de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros empecemos a ver que los sellos se están empezando a abrir, erguid vuestra cabeza, dice la palabra, porque nosotros, la posesión adquirida, él no solo lo adquirió la tierra como tal, él adquirió a un pueblo santo, que dice en Apocalipsis que cuando regrese con él a establecer su reino aquí en la tierra, vamos a ser reyes y sacerdotes que vamos a estar reinando juntamente con él. Este es uno de los sellos más hermosos que nosotros como cristianos tenemos que tener siempre en mente, que fuimos sellados con el Espíritu Santo y que las arras, esa prima que se dio, ese depósito que el Señor nos dio, va a ser cumplido en el momento en que sea tiempo de redimir al pueblo y redimir la tierra. Por eso es que entonces los sellos no solo son juicio, los sellos son un pacto, los sellos son un edicto, y los sellos para los que creemos en el Señor son una promesa. Nos quedamos entonces con eso. Que Dios los bendiga. Esperamos verlos la próxima semana y como siempre les digo, cuando vean las noticias y cuando lean la palabra, no dejen el cerebro en la puerta. Que Dios los bendiga.